¿Qué me hace feliz? Darme cuenta que lo que trabajo tiene una repercusión de un orden mayor. Te admiro como persona, te admiro como líder, pero cuando tenga tu edad no me veo haciendo tu trabajo. Pero si tú te sientes pleno en lo que estás haciendo, aunque los días no estén cargados de tanta felicidad, vas a tener una retribución porque sabes que estás construyendo. Tú tienes que saber qué vas a buscar en cada ciclo profesional, pero también tienes que saber cuándo un ciclo se tiene que cerrar y buscar el siguiente. Tienes que tener cuidado cuando cambias todas las pelotas que estás malabareando. No las puedes cambiar todas. Y tienes que tener claro que hay algunas que no se te pueden caer. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Dergal Talks. Yo soy Carlos Dergal. Gracias por hacer de este podcast uno de sus favoritos. Feliz año, felicidades a todos porque estamos empezando un nuevo ciclo. Quiero aprovechar ahorita esta introducción para hacer una reflexión. Muchas veces no nos damos cuenta de nuestros éxitos. ¿Por qué? Porque estamos siempre viendo hacia adelante, el futuro y qué viene y hacia dónde voy y cuál es mi siguiente objetivo y llego a una meta, pero estoy buscando otra. Este momento es un poco para que voltemos a ver hacia atrás y veamos todas las huellas que hemos dejado y por qué este año fue exitoso. Créanme que si voltean a ver todo lo que hicieron el año, se van a dar cuenta de que no hubo un solo propósito que no cumplieran. Entonces, eso es lo que los va a llenar de satisfacción y obviamente de éxito. Así es que bienvenidos, que sea un año exitoso para todos. Plantéense objetivos, pero pongan accionables. Recuerden, no nada más que se queden, me gustaría algún día, ojalá, sino pongan accionables para que realmente vean rendir frutos de esos propósitos. Y bueno, uno de mis propósitos es traerles a los mejores líderes a este podcast. Y entonces vamos a empezar de lujo este año con el invitado que traemos el día de hoy. Nuestro invitado es multidisciplinario, está en todos lados. Prácticamente él tiene una formación como ingeniero en computación, pero ha estudiado muchos posgrados de manera internacional y también ha dirigido muchos equipos, tanto en México, en Canadá, en Argentina, Costa Rica, Guatemala, etcétera. La verdad es que tiene no solo ese liderazgo en donde ha podido tener distintos equipos, distintos objetivos, sino en distintas culturas, distintos países. Y bueno, hoy en día está en TPG Consulting. Ayúdenme a darle la gran bienvenida a Owen Oliva. ¿Cómo estás, Oye, Owen? Carlos, mil gracias, feliz año. Y Igualmente. definitivamente creo que pones algo sobre la mesa. ¿Cómo empezamos el año cargados de una energía tan positiva? Y qué mejor que esa energía venga de lo que hemos logrado. Entonces, la verdad es que estoy muy bien, te agradezco mucho la invitación. Qué bueno. Varios meses de seguir el gran trabajo que se ha hecho en comunicar grandes prácticas de liderazgo que vienen de personas que lo han puesto en práctica. Sí. Y la verdad es que muy honrado y muy agradecido por esta invitación. No, al contrario, para mí es un súper honor desde que se lo planteé y le dije, me gustaría que vinieras, la verdad, una súper actitud, lo logramos, congeniamos y qué gusto tenerte por acá. Muchas gracias. Cuéntanos, ahorita que me mencionabas, ¿en qué andas ahorita? Porque yo digo, siempre te veo y digo que eres imparable, siempre estás en algo. Ahorita justo veía que vienes regresando también de un posgrado que tomaste en California. Platícanos un poco de ese posgrado y en qué andas. Bueno, mira, yo te diría que tú lo dijiste bien. Hay momentos donde tenemos que celebrar mucho lo que hemos hecho, pero también tenemos que planear. Realmente estoy en una etapa muy interesante y muy linda, combinando toda la práctica con TPG Global Consulting, que es un grupo de consultores C-level a nivel mundial, con los cuales pues, tuve el gusto de asociarme, para ayudar a compañías que llevan a productos y prácticas de valor a las comunidades. Por el otro lado, también dedicando mucho tiempo a seguir cultivándome. Dos grandes cosas que celebro mucho de este último fin de año es un curso de leadership para C-Levels en Berkeley, en California, donde definitivamente fue una experiencia extraordinaria. Muchas veces hablamos de leadership, pero de alguna forma una frase que decía liderar en tiempos de complejidad. Y uno de los grandes principios
es que tenemos que arrancar por conocernos a nosotros mismos y liderar nuestra propia complejidad para entonces poder llevar a buen término el poder tener la confianza y el liderazgo que personas depositan en nosotros como líderes. Fue una experiencia extraordinaria. Dos cosas que pude, porque normalmente estás acostumbrado a compartir con compañeros de Estados Unidos, Latinoamérica, Europa. Tuve la gran oportunidad de compartir con compañeros de los Bálticos, países extraordinarios que vienen creciendo Sí. muy rápido, y también con un grupo muy interesante de ejecutivos de Emiratos Árabes Unidos. Y eso te da una diferencia de opiniones, países que han crecido bajo entornos de mucha resiliencia, países que están teniendo crecimientos muy acelerados, pero también desarrollando ciertos elementos culturales. Entonces yo te diría, fue una experiencia extraordinaria. Y lo otro, tú lo mencionas, yo creo que también en nuestro journey del liderazgo tenemos que tener metas personales, algo que me dio mucho gusto y justo ahora lo platicábamos. Conocí mi país número 60, Ay, ¿sí? genial. Junto con mi esposa. Fue una travesía entre varios países y donde justamente el país número 60 fue Eslovaquia. Guau. Entonces, pues la verdad, también creo que cuando unificamos cosas que disfrutamos, como poder caminar con una mochila, ver diferentes lugares, conocer las culturas, eso también nos ayuda a entender de dónde vienen ciertas culturas, ciertos elementos y y que te pueden ayudar en ese crecimiento personal. Sí, y además, justo como lo mencionaba ahorita que te presentaba, eh, has tenido la oportunidad de liderar distintas áreas con distintos objetivos en distintas empresas, en grandes empresas, en P&G, en Kellogg, en Walmart, em, y también en distintos países. ¿Cómo tú hablarías que te ha enriquecido conocer esas culturas y poder dejar un granito en cada una de ellas? Mira, yo creo que algo que es muy lindo es cuando tú te puedes definir como un ciudadano del mundo. ¿Y qué es lo que yo creo que es ser un ciudadano del mundo? Que tú puedas con empatía entender de dónde vienen las costumbres de diferentes personas. Hay una razón, Sí, ¿sí? hay un origen. Exactamente. Porque normalmente lo que, y tuve la bendición de salir muy joven de mi país a trabajar, normalmente siempre son diferentes a mí, no encajan en lo que nosotros hacemos. El estar expuesto a diferentes culturas y diferentes países te permite entender por qué ciertas costumbres que no entienden son así. Sí. Países donde los políticos no tienen seguridad, sus casas no tienen ni paredes ni verjas, Wow. juegan en la calle con la gente, son un ciudadano común. Otros países donde tienen una gran seguridad, Sí, países donde la gente tiene mucha confianza, otros países donde las personas son un poco más reservadas, van con más cautela. Creo que uno de los grandes regalos es poder tratar y entender a las personas desde la empatía, de por qué actúan, y ahí es donde te vas enriqueciendo. Otro de los grandes puntos, y que yo te diría, es súper lindo cuando tratas. Yo he tenido responsabilidad trabajando en 18 mercados, pero he vivido en 6 de ellos. Y el vivir en 6 lugares te crea un cariño especial. Vas teniendo un pedacito de tu hogar en tu corazón que ha sido construido por personas que te han abierto su hogar, su amistad, sin tener una obligación de por qué hacerlo. Eso también te va creando una forma en cómo compartir con otras personas. Y por supuesto, pues también vas apreciando también tus orígenes. sí. Y entonces yo por ahí te diría, creo, y algo que yo le he dicho a mucha gente, es curioso que yo lo diga, pero siempre he pensado que voy a regresar a mi país. Soy guatemalteco y siempre he dicho, bueno, voy a regresar y vuelvo a irme y voy a otro lugar. Pero yo creo que todo el mundo debería de vivir al menos una vez fuera de su país. Sí. Por lo menos para aprender a apreciar más lo que tiene versus lo que normalmente damos por sentado. Sí, y empiezas a trabajar la empatía. Y también algo que yo
admiro mucho de ti y que así fue un poco como te conocí, fue gracias a un proyecto de mentorías en el que estábamos los 2 como mentores, y que también mencionabas que para ti era tu momento feliz del día, llegar a una mentoría. Y creo que justo tiene que ver con lo que dices, porque no solo es que vivas en el lugar, que trabajes en alguna empresa de determinado país, sino que conectas con la gente, que aprendes de ellos, empatizas y ahí generas la diversidad. Platícanos un poco de esto que yo siento que tú siempre estás conectando con la gente. Mira, para mí, y lo recuerdo muy bien, creo que a veces uno va por los países, por los pasillos muy acelerado, pensando en qué va a pasar. Y yo recuerdo muy bien esos momentos. Normalmente era cerquita del mediodía, cuando teníamos estas sesiones de los grupos de mentoría. Y realmente era un momento muy feliz y muy especial en el día. Y creo que viene de lo siguiente. Normalmente se piensa que el mentor es el que ayuda a desarrollar a los mentees, pero realmente yo creo en una mentoría donde se da en dos vías, porque para poder crecer, que es lo que buscas en las mentorías, tienes que salir del área de confort. Sí, Y salir del área de confort implica abrirte, abrir, mencionar cosas con las que no te sientes cómodo, inclusive mencionar experiencias en las que no te ha ido bien y sí, que probablemente muchas veces no has procesado correctamente. Y en este caso, en los grupos, empiezas a darte cuenta cómo las personas se empiezan a abrir, empiezan a construir sobre las experiencias de los demás. Hay como un bienestar común. Ahora, como mentor, tú no puedes ser partícipe de un grupo que está saliendo de su zona de confort si tú no pones el grano de arena de ser el primero que se sale de la zona de confort y cuentas experiencias propias. sí, poner el ejemplo, ¿no? Claro, porque muchas veces tú cuentas tus experiencias, Sí, pero no naciste sabiendo. exacto. Las experiencias y alguien que te dio la mano o personas que te han ayudado a crecer, tú lo terminas compartiendo y siempre aprendes algo. Siempre escuchas historias. Yo recuerdo una historia de aquella persona de más de 30 años de trabajar y contaba cómo era una tradición ir a comprar los regalos de Navidad con sus hijos, historias de tantas mamás, papás que han pasado por dificultades o personas o hijos que ahora le dan de vuelta a los papás. Te das cuenta de tantas historias tan fuertes detrás de lo que normalmente vemos como una foto en un gafete. Sí, exacto. Las mentorías son un espacio seguro para crecer y por eso yo te diría son de mis grandes momentos favoritos. Exacto, y sobre todo porque conectas y porque, eh, muchas veces vemos a los líderes y creemos que su vida ha sido perfecta, que están ahí o por suerte o porque ahí les tocó estar, pero no nos damos cuenta de todo el esfuerzo que hay atrás y justo esta conexión es lo que ayuda y también te da un poco de propósito, ¿no? De meta hacia dónde me puedo ir siguiendo ese ejemplo, ¿no? Y también me gustaría un poco que nos platicaras. ¿Tú qué consejo le das a las personas cuando justo no saben hacia dónde van? Muchas veces existen esas frustraciones y que dices, yo quisiera hacer, pero a veces ni siquiera saben hacia dónde encaminarse. ¿Tú cómo los ayudas a encaminar y a buscar un propósito? Mira, y creo que tocas un punto que es muy fuerte. Creo que se ha venido hablando mucho del propósito y, y realmente al final del día es algo tan sencillo y tan poderoso. Y justo tú mencionabas ahora esta parte de Berkeley y es cuando a veces le pones un poco de teoría a lo que los años te han ido enseñando. Sí, Eh, un profesor de apellido Budak nos compartió un modelo de las 3 Cs de liderazgo con propósito. ok. Y las 3 Cs están en inglés. Courage, de coraje, que más que todo yo lo traduciría como valentía. Valor. Ajá, sí. Tener la valentía de salirte del molde de lo que debieras ser Ajá. o de lo que estás en teoría obligado a hacer,
bueno, yo tengo que tener un trabajo, ir de 8 a 5, Mm, tengo que cumplir estas metas. sí, lo que se espera de ti en la sociedad. Exactamente. Ajá, Y, y se habla mucho de la valentía intelectual, emocional, por supuesto, hay valentía física, ¿no? De cuando vas a claro, hacer un trabajo que requiere un esfuerzo. sí, Pero ¿cómo puedes salirte de esa zona de confort buscando lo que te dé propósito? La segunda C tiene que ver con conexión. okey. Al final del día, como seres humanos, y probablemente pues hay personas que trabajan, podrías decirlo aislados, no trabajan en equipo, Ujú, pero prácticamente todo el mundo que hace un trabajo está, si recibe una remuneración, es porque está generando un valor para la sociedad. sí, Entonces, algo que es súper importante es ver cómo tú ves en tu trabajo o en lo que tú haces ese impacto, ¿no? esa conexión. Sí, Y la tercera C es la que tiene que ver con contribución. okey. Y la contribución normalmente no es si mejoré tantos puntos de margen, o si crecí tanto las ventas, o si atendí más rápido a los clientes. Es al final del día esa contribución que se eleva a qué granito de arena estoy poniendo en las gentes que son nuestros clientes, nuestros consumidores, son mis colaboradores, son mis proveedores. Es cómo voy ese coraje, esa conexión, cayendo en algo palpable. Ahora, yo el consejo que le daría a las personas que no se encuentran es que se cuestionen si están buscando la felicidad detrás de un trabajo o están buscando la plenitud. Son dos conceptos bien diferentes. Sí, Hay días que van a ser felices. Recordamos, fui a ver un partido de fútbol y ganó mi equipo, pasé un momento muy lindo con mi familia, pero hay días que, como tal, no necesariamente van a estar cargados de tanta felicidad. ah, Pero si tú te sientes pleno en lo que estás haciendo, aunque los días no estén cargados de tanta felicidad, vas a tener una retribución porque sabes que estás construyendo. Entonces yo realmente el consejo que le daría, y me recuerda mucho, tú lo dijiste, diferentes áreas, cuando yo era un chavo de 27 años, que tenía una carrera que ya iba encaminadita, para mí 4 años de experiencia era, wow, este cuate ya está recorrido, ya va, y me di cuenta que no me sentía pleno en lo que hacía. okey. No, en ese momento no te lo hubiera explicado con estas Sí, palabras, a la distancia pero lo ves. simplemente no me llenaba. Y recuerdo esa conversación con un gran líder que hoy todavía veo, tengo la bendición de ver y que fue mi mentor posteriormente, y recuerdo haberle dicho: "Te admiro como persona, te admiro como líder, pero cuando tenga tu edad no me veo haciendo tu trabajo". Guau, ahí está el valor, el Claro, porque sí, sí, más cuando ya tienes un par de chamaquitos que mantener, ¿no? Entonces, sí, eh, al final del día, yo el consejo que le daría a todo el mundo es: la vida es demasiado corta. Y hay un refrán que a mí me encanta, que no hay que tomársela tan en serio, porque todos no vamos a salir vivos de ella. sí, Entonces, tienes que hacer algo que te llene cada día, que te emocione y que cuando se lo cuentes a tu papá, a tu mamá, a tu esposa, a tu esposo, a tu amigo, a tu amiga, a tu primo, te emociones en contarlo. sí, Ahí vas a estar encontrando la plenitud y lo demás va a venir por resultado. sí, Porque si le metes pasión, le metes disciplina, le metes ganas, todo te va a se ir va a dar bien. en consecuencia. Exactamente. ¿Y cómo fue este punto de inflexión en tu vida? ¿Cómo te diste cuenta, como así de, a ver, vamos a recapitular, a replantear si estoy por el camino correcto? ¿Cómo te diste cuenta? Porque también muchas veces ni siquiera nos damos cuenta. Y terminamos, como dices, viviendo una vida que a lo mejor no la estamos viviendo plenamente, pero porque no nos replanteamos en algún momento. Claro, mira, em, lo primero que te tengo que decir es, creo que algo que es muy importante es que
tenemos que tener claro que en la diversidad está la magia y está la fortaleza de los equipos, ¿no? Sí. Y hablando de esa diversidad, yo soy ingeniero de formación, soy ingeniero en sistemas, me encanta programar, me divierto programando. Ah, Yo era de los que no escribía los algoritmos, sino que de noche se ponía a programar y al día siguiente el programa estaba funcionando. Pero una cosa es hacerlo por hobby o porque estás estudiando y te divierte. Y otra cosa es cuando empezaste a ver cómo era la interacción profesional. Así que yo tengo una carrera, la verdad es que muy buena en sistemas muy temprano en mi carrera. Salgo de mi país muy temprano, yo siempre tuve el sueño de estudiar fuera, no lo logré hacer, entonces dije, bueno, pues voy a trabajar fuera. Y a los 25 años estaba agarrando maletas con mi esposa, con mi hijo grande, que era un bebito, y nos vamos. Pero de repente me veo sentado en una oficina que habíamos llegado a abrir. Imagínate, a los 25 años ser parte de un equipo que llega a abrir operaciones a un país. En un país hermoso, pero no era feliz en lo que hacía. Y, y realmente mi trabajo era súper cool. Tenía que ver con todas las plataformas de datos, toda la programación. Pero lo que me fui dando cuenta en el camino es que a mí lo que más me apasionaba era la relación con las personas, cómo construir sus planes para lograr algo y no estar tanto como de apoyo de datos, ya. ¿sí? Y por eso digo, en gusto se rompen géneros. Sí, Sí, o sea, hay a para lo que a todo. alguien le encanta, a mí me encantó durante la universidad, pero de repente me di cuenta que yo estaba evolucionando en lo que estaba aprendiendo. Y, y esta plática se da porque en aquel momento yo vivía en Panamá y la verdad es que gran director, es una persona que aprecio mucho, me estaba ofreciendo una posición para venirme a México, que incluía una promoción. Ujú. Y en ese momento me toca decir no a una promoción, no a venirme expatriado a México y perseguir lo que era un cambio de carrera. Lo que me da un cambio de carrera hacia ventas, hacia marketing, que es donde se da un parteaguas en mi carrera, inclusive sacrificando económicamente, porque entonces ahí ya Claro. sí me vengo a México, pero ya no como expatriado, me vengo de local, no me vengo promovido. Y yo te diría, y ahí es donde entra esta gran persona que después fue mi mentor y me ayuda en esa evolución, porque no es solo cambiarte, es también estar preparado, es también saber que cuando vas a tener el coraje de hacer algo, tienes que tener un buen plan. Inclusive a veces te toca no avanzar tanto y retroceder, se podría ver, para aprender lo que otros han aprendido, porque te toca aprender cosas que no sabes. Entonces yo te diría, ahí se da un momento de inflexión en mi carrera y creo que aprendí también lo que era el significado de los ciclos. Tú tienes que saber qué vas a buscar en cada ciclo profesional, qué vas a lograr, qué vas a darle a las personas que están alrededor tuyo, pero también tienes que saber cuándo un ciclo se tiene que cerrar y buscar el siguiente. Y no necesariamente es cierro un ciclo, renuncio y me voy a otro lado. No, tú dentro de las mismas compañías, tú lo mencionaste, mi carrera, he cambiado de países, he cambiado de funciones, he cambiado de áreas, he evolucionado, he crecido en scope, siempre porque me he dado cuenta que hay un ciclo que está cerrando y tengo que ir preparando el siguiente. Claro. Sí, y eso es lo más importante, que estemos sensibles a identificar qué es lo que nos apasiona. Para ti, ¿cuál es la fuente de la felicidad? ¿Qué es lo que te hace decir: "Estoy feliz, estoy pleno"? Bueno, a ver, voy a contestar desde el plano personal primero y después me voy a ir al plano de liderazgo profesional, ¿te parece? Vale. Mira, yo estuve pleno este fin de semana que pasó. Mis hijos ya están un poco grandecitos, fuimos papás jóvenes, y tuve a mis 3 hijos, 2 hombres y una mujer, el mismo fin de semana en la casa de visita. Wow. Tú me dices: "Oye, ¿qué onda?".
esos huevitos con frijolitos, con panito, el sábado en la mañana. Ese desayuno en familia No necesitas más. me hizo completamente pleno. En el plano personal, yo te diría, creo que soy una persona muy sencilla, que, que valoro mucho la familia y eso me hace muy feliz. Al final del día son mi motor. Ahora, desde el plano profesional, ¿sí? ¿Qué me hace feliz? Mira, ¿qué me hace feliz? Me hace feliz sentirme retado. Sentir que hay algo que todavía tengo que evolucionar o crecer. Me hace muy feliz el saber que estoy haciendo algo que tiene un propósito mayor. Eh, Mi hija bromeaba porque decía, mi papá vende frijol y leche. Claro, yo tenía un cargo donde tenía a cargo la industria abarrotera, varias categorías, más de 150 categorías de toda la industria alimenticia. Pero cuando yo explicaba, yo decía, yo me aseguro que hay un platito de frijol y un vaso de leche en la silla de cada niño de los países para los cuales trabajo. Wow. Eso, últimamente, el que cada familia pudiera tener acceso a una proteína en un país donde la gran mayoría de gente se tiene que llenar con carbohidratos porque no puede acceder a proteínas, o dar acceso al pan dulce de la plática de la tarde. ¿Qué me hace feliz? Darme cuenta que lo que trabajo tiene una repercusión de un orden mayor. Y eso es lo que me da el fulfillment, la felicidad como profesional. Wow, me encanta. Y por el contrario, ¿cuál consideras que ha sido la mayor frustración que has sentido en la vida o a nivel profesional y cómo te sobrepusiste a eso? Mira, yo creo que han habido momentos que pueden ser muy complicados. Em, Recuerdo un par de momentos muy fuertes. eh, Probablemente un parteaguas fue, si retrocedo 20 años, te conté la historia donde ese chavo de Panamá se va de sistemas hacia marketing, todo sonaba súper lindo y, y me doy cuenta que me vengo a estrellar contra una pared, ¿sí? Porque era aquel zapatero que era súper bueno para hacer zapatos, pero no quería hacer zapatos, sino que quería ser carpintero. Sí. Pero no tenía la práctica. Y, y te digo, y lo voy a mencionar por nombre, Eduardo León, es un ex ejecutivo de Procter Gamble, una persona que admiro mucho y que agradezco. eh, Fue mi antiguo jefe que me toma y me dice, quiero hablar contigo porque no te veo bien. Justo acá en México hace más de 20 años. Y me dijo algo que me quedó grabado. Tienes que tener cuidado cuando cambias todas las pelotas que estás malabareando. No las puedes cambiar todas. Y tienes que tener claro que hay algunas que no se te pueden caer. Yo me vine a México con mi segundo hijo recién nacido. Cuando hay un recién nacido en casa, me vengo expatriado al local, menos presupuesto, país nuevo, recién nacido. Y tener claro esa perspectiva que a veces la emoción nos come y no estás preparado para el cambio. Sí. Porque muchas veces puedes pecar por tenerle miedo al cambio. Sí. Órale, pero cuando ya has vencido y has tenido el coraje de decir, voy a cambiar, es como el que se tira el bungee jumping y no se amarra. Exacto. Entonces, eso yo te diría, fue una época súper dura, muy, muy dura, porque se combinó con una gran preocupación a nivel personal, un nuevo país, familia cambiando, económicamente más restringidos por un cambio que iba a ser bueno. Y entonces yo decía, pero si yo era súper bueno y ahora ya no soy bueno. Sí.
Y la realidad es que no, sí era bueno. Lo que pasa es que hice el cambio sin prepararme, con muchos cambios. Y yo te diría que a partir de ahí han habido otros momentos, pero probablemente la primera gran crisis fue esa y que definitivamente me hizo madurar muchísimo, ¿no? Wow. ¿Y cuál consejo le darías justo a una persona que en este momento siente esa frustración o siente un poco ese desequilibrio, ya sea porque esté persiguiendo un nuevo sueño, que como decías, nunca es tarde para cambiar de rumbo, o porque esté viviendo algo a nivel personal? Mira, yo creo que el consejo que yo le daría a una persona que está pasando por un momento muy complicado es que siempre hay cosas por las que podemos agradecer. Sí. Podemos listar aquellas cosas que son las más importantes en nuestra vida. Podría estar la salud, podría estar la familia, ¿sí? Siempre es importante poner en perspectiva. Y cuando tú pones en perspectiva, te das cuenta que muchas hay ocasiones en que las crisis son muy fuertes, ¿no? Pero en muchas ocasiones podríamos estarnos ahogando en un vaso de agua. Y normalmente cuando ponemos la situación en perspectiva, entra una calma que nos hace ver cosas que no estábamos viendo, Claro. ¿sí? Y entras en un momento en el que muchas soluciones que te han mencionado, que tú habías pensado, que habías descartado, pueden pueden salir. Ahora, específicamente, si eres una persona que hizo un cambio, yo lo que te recomiendo es que recuerdes por qué hiciste el cambio. Y normalmente, yo siempre lo menciono en mis equipos, despegas y vas a pasar por turbulencia, Sí, ¿sí? inevitablemente. Y cuando vas ahí en el avión y el avión empieza a temblar y te agarras y dices, uy, ¿y si mejor me hubiera quedado? La turbulencia va a pasar. Y yo lo que te diría es muchas veces nos tenemos menos paciencia. Hay que darnos un poco de tiempo y respirar con tranquilidad y poner las cosas en perspectiva. Ahora, si eres una persona que la está pasando mal porque no has hecho un cambio, yo creo que lo que es muy importante es tener en perspectiva qué vas a ganar y qué vas a perder. Y si lo escribes, muchas veces en el proceso de escribirlo, te vas a dar cuenta si vale la pena o no vale la pena el cambio. Pero normalmente tienes que quitarte esa espina. Sí, Mira, a mí me pasó muchas veces y recuerdo una época en que como que llegué a una edad en que te vuelves atractivo para algunas posiciones. Y yo estaba como que, bueno, y si me voy. Y ya cuando empecé a ver el tipo de trabajos, recuerdo haber estado en mis 30 bajos y darme cuenta, no, estoy bien, estoy contento. A veces necesitas ese refuerzo sí. como para saber que no es el momento de un cambio, probablemente sea un cambio de actitud, o hay otros momentos donde sí lo refuerzas y dices, bueno, voy a hacer un cambio, haz el plan para el cambio. Sí, Exacto, para valorar lo que tienes exacto. o lo que pudieras llegar a tener. Y, con base en esto, justo estas enseñanzas, esta forma de pensar, es lo que te hace ser un líder, porque finalmente estás impactando a personas. Como decías, no son solo los objetivos o las, empresas, sino las personas. ¿Cómo quieres que te recuerde la gente? Tanto tus equipos, ¿qué es lo que quieres que más se memoricen de ti? Y también tu familia, ¿qué les quieres dejar como legado? Mira, em, déjame arrancar por los equipos. A mí algo que me encantaría y que es súper lindo cuando te encuentras personas con las que has trabajado y que te das, me encantaría que toda persona que ha trabajado conmigo
sepa que puede encontrarse alguien con quien darse la mano y poder tener una plática que sea auténtica. Exacto. Me gusta mucho la transparencia, que quede como legado que fui una persona transparente, leal y empática. Y que buscaba la superación del grupo, cada quien acorde a sus propias metas, para que se hubieran quedado mejor de como estaban cuando yo llegué. Así es como quisiera que me recordaran. Eh, Definitivamente me encanta el sentimiento del logro, pero los números se olvidan. Los Sí. números pasan y es lo menos importante. Al final del día, en el camino del liderazgo, en el camino organizacional, en el camino como emprendedor, como empresario, como miembro de una sociedad, lo que importa es la huella que vas dejando en las personas. Sí. Para mí eso es lo más importante, que alguien diga, me dejó esta huella, yo pude sacar un beneficio como persona de eso, ¿no? Eh, en el plano personal, la verdad es que lo que quisiera que mi esposa, mis hijos, mis padres, hermana, cuñados, pues por el mismo camino, una persona leal, una persona con la que pueden contar y que los va a querer y los va a ver desde un punto de la empatía. Una empatía que tiene que estar presente como persona, ¿no? Sí. Como compañero en un entorno profesional, tiene que ser un reflejo de una empatía de un punto de vista personal. Exacto. Bueno, pues para empezar te digo que lo estás logrando No, muchas porque gracias. para empezar esta charla está siendo así transparente, me encanta porque así como eres en los pasillos, eres en la entrevista y justo está esa transparencia, esa autenticidad. Cuéntame cómo conectas con esa diversidad, porque justo hablábamos ahorita, la importancia de la diversidad en los equipos. Cuéntame, ¿en qué momento te diste cuenta del valor que tiene el que hayan distintas formas de pensar de distintos estratos sociales de todos lados para que un equipo pueda estar más enriquecido? Mira, eh, probablemente aquí voy a contar una anécdota muy personal. Eh, la primera forma en la que yo me di cuenta de la importancia de la diversidad a nivel socioeconómico, de las diferencias sociales, fue muy temprano, fue a los 12 años. Wow. Eh, para algunos contemporáneos míos recordarán una serie animada que se llama G.I. Joe, Ajá. de unos soldaditos y todo. Yo era súper fan de eso, y era tan fan que por eso me metí a una academia militar. Wow, o sea, Claro, fan. claro. Sí, lo que pasa es que eran Pero 2 cosas bien sí, era diferentes. muy extremo. Muy extremo, ¿no? Pero lo que yo te diría es, fue una experiencia extraordinaria. Estudié 5 años en esta academia militar, me gradué de ella, y en el entorno militar no existen clases sociales. Todos usan el mismo uniforme, las mismas botas, se cortan el pelo igual, los méritos son una combinación de lo académico, la disciplina y tus habilidades para ciertas actividades físicas. Pues hay personas que, yo en mi caso era un chiquitín gordín, era muy bueno académicamente, no era tan bien portado y no era tan bueno para las actividades físicas. Entonces me tocaba esforzarme mucho más ahí. Claro. Y habían otras personas que tenían otras cualidades, ¿no? Y, y lo que es sorprendente es como cuando quitamos esos prejuicios, queda la esencia de las personas. Y a mí el haber estudiado en un entorno así me ha dado amigos de por vida. Yo siempre hablo que ese chat de mi promoción del Instituto Militar es el chat donde tú puedes pedir el problema que tengas, te lo van a solucionar. Eh, y hay otro tipo de diversidad que tú mencionaste. Muy temprano en mi carrera yo me di cuenta que era una persona que tenía muchas ideas, pero cuando empecé a
a liderar, me di cuenta que podía abrumar a las personas. Yo mi primer equipo lo recibo cuando tenía como 28 o 29 años. eh, y tenía un estilo muy abrumador por muchas ideas, mucha velocidad. Y muy rápido me empiezo a dar cuenta, y esto lo había aprendido en la universidad, que muchas veces hay personas que son más ordenadas. Y me empiezo a dar cuenta que entre más diversos fueran los equipos, hombres, mujeres, personas de cierta edad, otros más jóvenes, todo el mundo tenía un rol. En particular, personas muy maduras o muy ordenadas me ayudaban muchísimo, porque me ponían los pies Sí. sobre la tierra. Entonces, desde esa perspectiva, tuve la fortuna y también la experiencia que cuando estuve con equipos donde toda la gente se parecía mucho a mí, parecíamos que íbamos en aquellos vehículos a alta velocidad y no mirábamos los paredones y nos estrellábamos, ¿no? Exacto. Y ahí es donde te empieza a tocar buscar cómo los equipos tienen que ser más diversos. Personas que te reten, personas que si no te animas, te ayuden a animarte. Sí. Que si tú eres muy animado, que digan, oye, calma. Sí. Em, entonces, en ese sentido, creo que todas las personas tienen talentos. No necesariamente los explotan al máximo o en los equipos no se les aprovecha al máximo. Sí. Entonces, una de las formas que a mí me encanta es cuando yo llego a un equipo nuevo, trato de hablar personalmente con cada persona. Ujú. Porque cuando tú hablas desde una perspectiva de que, mira, estoy llegando, no nos conocemos, eh, no te estoy pidiendo el número, no te estoy pidiendo esto, no te estoy hablando de ningún proyecto. Hay un chance en ese periodo de presentación Ujú. de poder sacar algunos insights Sí. personales. Me pasó una experiencia hace 12 años, yo estaba llegando a Walmart y tomo un equipo de marketing muy diverso. Y había una persona que tenía 32 años en la compañía. Y me dice, bueno, yo ya me voy a retirar, estoy en una posición, ya los ves que muy respetable, pero ya iba en un camino ya para aterrizar. Y en esa plática personal, imagínate, yo estaba llegando a la compañía, no la conocía, descubro que esta persona había sido el director de operaciones que había lanzado el formato de hipermercado en un país hacía como 20 años. Que había sido una persona que había llegado a abrir operaciones a un país, él. Wow. Y en esa plática empiezo a descubrir tantas cosas de él que un día lo llamo y le digo, oye, ¿tú estás listo para otro gasolinazo en tu carrera? Se me queda viendo y le digo, ¿estás listo para que le echemos gasolina al motor y aceleremos con todo lo que puedes dar? Porque si me dices que sí, yo tengo esta posición para ti. Wow. Tenía la experiencia, tenía el Exacto. conocimiento, era una persona que se miraban unos principios y valores súper sólidos. Y con mucho orgullo te puedo decir que es una persona que trabajó todavía más de 12 años después de eso. Wow. Lo motivaste para que siguiera. Y yo te diría, es cuando te tomas el tiempo de descubrir qué hay detrás del carnet y del rol actual de cada persona. Porque hay aspiraciones, hay experiencias, hay frustraciones, hay miedos. Sí. Y yo te diría que por ahí eso ayuda mucho. El darte el tiempo de tener una llamada, entender cómo está la familia, si alguien normalmente tiene mucha energía y lo ves un poco Decaído. decaído un día, o una persona que normalmente nunca participa, eh,
cómo hay 4 principios de la comunicación en el líder, y el primero a mí me encanta, que dice: "Decide estar presente". Decidir estar presente significa estar en un lugar donde la gente te pueda hablar, te pueda saludar. Si alguien tiene el valor de decir: "Me das 5 minutos", y estás ocupado, decidir estar presente, regresar en un tiempo prudencial corto y decir: "¿Querías platicar conmigo?". Sí, eso se valora Si muchísimo. la gente te está presentando algo, pon su esfuerzo, no estar chateando, no estar preocupado por otra cosa, es decir: "Okey, voy a entrar 15 minutos, pero voy a estar presente". Es el principio número uno de la comunicación del líder, porque cuando tú decides estar presente, empiezas a sembrar confianza y empatía. Exacto. Sí, y a la distancia con todo esto, y que hablábamos al inicio, pues que estamos empezando un nuevo año y que hay que ver los éxitos que hemos tenido, ¿cómo ha ido evolucionando tu percepción sobre el éxito? Es decir, ¿cómo decías que era para ti ser exitoso hace 20, 30 años a lo que hoy es para ti ser exitoso? Mira, yo creo que es una pregunta eh, extraordinaria, ¿no? Y de como de, y, y déjame irme así sin pelos en la lengua, Ujú. tal vez haciendo flashbacks, ¿no? Cuando yo tenía 25 años, ser exitoso es que me promovieran Claro, y que me promovieran más rápido que mis cuates y cuatas que habían entrado al mismo tiempo que yo. sí. Te lo estoy diciendo así, ¡plac!, sobre la mesa. Eh, Creo que por ahí por los 30 años, 30 y bajitos, ser exitoso era estar dirigiendo un equipo y estar rompiendo récords. El Creo que, número, resultados. claro, como ese equity de poder crear y que tu unidad de negocio fuera la de más rápido crecimiento. Creo que si después ya me voy por los 35, creo que es una etapa en la que yo hubiera escrito donde ya ser director, dirigir unidades más grandes, ya esos resultados ya vienen en cascada, creo que era una gran medida de éxito. Creo que para serte muy transparente, por ahí por mis 40, 30 y picos, 40, es donde entra la conciencia de que tú brillas por reflejo de tu gente. Sí, me encanta. Y, y por eso te lo digo sin pelos en la lengua, ¿no? Porque dejas, o por lo menos me pasó a mí, de que tú tienes que ser la estrellita, Sí. que todos los que están alrededor brillan porque con tu halo de luz los iluminas, y tú empiezas a ser ese habilitador Sí, de que la gente brille con luz propia, porque tú confías en ellos, y eso tiene un halo una multiplicador. repercusión. Y es donde llegas a entender que un gran líder no es el que lleva a un equipo hacia el éxito. Un gran líder es el que prepara líderes que van a empoderar gente para que esa gente sea exitosa, se realice y por consecuencia tú vas a brillar, Exacto. ¿sí? Guau. Entonces, yo te diría, eh, todo lo que es el liderazgo hacia la motivación de las personas, hacia cómo estás presente hacia las personas. Y por supuesto, hay cuestiones organizacionales donde tú pones visiones, pones objetivos. Ahí están las 5 Es del liderazgo, ¿no? Que es a mí me encantan, que es envision, de envisionar el futuro, poner ese propósito, engage, cómo haces la conexión con la gente, ¿sí? Cómo enganchas con todo el mundo. La E de energize, cómo energizas a la gente, cómo le metes Te vibra, los cómo motivas. transmites el orgullo. El orgullo, el propósito, crean pertenencia. Todo el mundo quiere dejar una huella. Sí, Por el otro lado está el enabling, porque si no te quedas en la energía,
Pero si no habilitas a la gente, no le pones los recursos, no le pones las herramientas, y la E de execute, ¿sí? De ejecutar. Aquí el bendito, bueno, por los 4 primeros te doy 1 punto y te doy 9 porque se haga, ¿no? Exacto. Pero si dejo estas 5 Es que a mí me fascinan como un frame de liderazgo, por un lado, es un liderazgo centrado en lograr que la gente se realice, y que se realice empalmando y alineando sus intereses con los de la organización. Porque cuando el interés del individuo y la organización son inseparables, grandes cosas pasan. Exacto. Me encanta el mensaje. Oye, pues ya se nos está acabando el tiempo, pero hay una pregunta que le hago a todos mis invitados porque, como sabes, me encanta obviamente el liderazgo y también las habilidades de hablar en público. Si algo admiro también de ti es eso, cómo te diriges a una audiencia y eres un orador que motiva a la gente. Entonces, imagínate que tienes a una audiencia Sí. ante ti, la que tú quieras. ¿Qué audiencia sería y qué mensaje les quieres dar? Mira, una audiencia me encantaría que fueran chavos y chavas, gente joven. Sí. Yo siempre he dicho que a mí me gusta hablar con gente joven porque me llenan de energía y también me recuerdan al chavito ¿Qué de pasaba? hace 20 y pico de años. Sí, Eso no quiere decir que si alguien joven de corazón, pero no tanto de edad, se quiere meter en la audiencia, es bienvenido. es bienvenido. Y a mí hay un término que me encanta. Hay una película que se llama The American Underdog, no sé si la viste. No, Trata de un futbolista americano, fútbol americano, eh, que él no fue drafteado por una universidad, sino que es una persona que después fue agarrado prácticamente empíricamente y llega a ser un gran futbolista. Y este término underdog es el que se refiere a aquella persona que tiene pocas probabilidades de triunfar. mm, Y a mí en mi carrera he tenido periodos en los que he sido el underdog, porque he sido una minoría aquí, una minoría allá. eh, la situación del equipo la hemos tenido en contra. Y a mí me encantaría poder llevar el mensaje de cómo ser un underdog y disfrutarlo. claro, ¿Y cuál es el mensaje? Yo creo que tenemos que empezar por creérnosla nosotros mismos. Tener nuestros sueños, pero hacer el plan para lograrlo. Entender si tenemos o no tenemos las habilidades, con qué personas tenemos que conectar. Y definitivamente ese sería el mensaje. Pero todo arranca por tener tus sueños, tener tus metas y que tú seas la primera persona que diga, me la creo. Porque creo que si nosotros creemos en nosotros mismos, no vamos a buscar ser tan buenos como, sí, vamos a ser la mejor versión de nosotros mismos. Y si combinas esa versión que cree en sí mismo, vas a lograr grandes cosas. wow, me encanta. Y se relaciona mucho con lo que hablábamos en la otra sección sobre la suerte, que a lo mejor eres underdog porque no has tenido un contexto que te ha favorecido, pero la idea es cómo te antepones a esas situaciones y cómo vas redefiniendo tu vida y redefiniendo en tus objetivos. Claro. Y eso me encanta porque estás dando un mensaje de no rendirse, de redefinir y sobre todo de creer en uno mismo, porque a veces todo viene de nosotros, ¿no? Exacto. Excelente. Pues muchas gracias, No, hombre, Owen. Carlos, mil gracias por la invitación. La verdad es que un honor estar acá y Contrario. algo extraordinario. Muchas gracias. Al contrario, gracias a ti, Owen, por todo. No sé si quieras agregar algo, algún mensaje final. Bueno, pues mira, creo que siempre los inicios de año es un gran momento para ver qué hemos hecho, qué hemos logrado. Y lo que les quiero decir es que les deseo un año lleno de bendiciones, un año donde también
todos los momentos que pensamos que no van a ser tan bonitos, sean momentos donde se aprenda un montón, para que cuando en un año estén cerrando este año, estén pensando que fue un año extraordinario. Eso es lo que les deseo a todos. Perfecto, pues muchas gracias nuevamente, Owen. Un gustazo, un honor. Y muchas gracias a todos por habernos escuchado y visto. Recuerden compartir, recuerden llegar con una persona y decirle, creo que esta plática con Owen te va a funcionar porque es en donde estás ahorita y que la gente se vaya reflejando porque lo que quiero es que hagamos una comunidad enorme donde todos podamos aprender entre nosotros. Muchas gracias. Hasta siempre.